¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio informativo de análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora. Arrancamos y hoy damos el salto a Estados Unidos y las políticas que ponen tan nervioso a todo el mundo, su diplomacia arancelaria. Vamos ya. La verdad es que el predominio mediático de la izquierda impide en muchas ocasiones un análisis algo más preciso de lo que está pasando en Estados Unidos. Tanto es así que hay comentaristas que todavía hoy mantienen que la victoria de Trump pues en las últimas elecciones fue prácticamente por los pelos, pese a que Trump ganó, no es que ganara, es que arrasó en esas elecciones y lo hizo con las mayorías más importantes obtenidas nunca por un candidato a la presidencia de la primera potencia mundial. Desde estos foros no entienden, por ejemplo, que buena parte de los ciudadanos negros o hispanos de Estados Unidos hayan votado a Donald Trump. Tanto es así que hemos escuchado a algún comentarista en Estados Unidos defender públicamente que los negros que han votado a Donald Trump en realidad, muy negros no son, lo que ustedes oyen. Así es como se ha defendido en alguna televisión norteamericana por parte de, evidentemente, un comentarista progre que los negros votaran a Donald Trump. Sin embargo, detrás de esas realidades existen, pues algunas explicaciones que hoy buscaremos buceando en los datos. Por ejemplo, que buena parte de esas clases o de esos estratos con menor poder adquisitivo en Estados Unidos salieran extraordinariamente beneficiados del primer mandato de Donald Trump, consiguieran unas cotas de riqueza que nunca antes habían conseguido, y esto les ha conducido, después del periodo de Biden en el poder, a tratar de recuperar aquellas políticas que les fueron tan favorables. Pero más allá de explicar las bondades que tuvo para quienes las tuvo el primer mandato de Donald Trump, queremos analizar en el programa de hoy las características principales de este segundo mandato, este Trump 2.0. ¿Qué va a ser más destacado de su segundo mandato? De momento, las noticias que trascienden tienen que ver con la política arancelaria del mandatario, más bien podríamos hablar de diplomacia arancelaria, así como de la retirada de Estados Unidos de todos esos consensos progresistas que en el mundo han ido ganando terreno, como el reciente acuerdo de la OCDE para aplicar un mínimo del 15% en impuestos a las multinacionales, algo de lo que se ha apeado Donald Trump. También la eliminación de gasto superfluo de la mano de Elon Musk o el Departamento de Eficiencia Gubernamental que encabeza el empresario. ¿Qué efectos van a tener estas políticas? ¿Son buenas o malas? ¿Qué objetivo persiguen? ¿Qué efectos pueden tener, por ejemplo, para Europa y más concreto para España? De todo esto vamos a hablar en el día de hoy, además con analistas de primer nivel, pero antes, como siempre, vamos a echar un vistazo a la portada de Libre Mercado. Y ya tengo conmigo a Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. A ver, ¿qué destacamos hoy en la portada? Último día de la semana y luego avanzaremos algo del fin de semana. Del fin de semana, un aperitivo les damos. Como estás hablando de Estados Unidos, llevamos un reportaje hoy de Diego Sánchez de la Cruz sobre la brecha en PIB per cápita entre el país de Donald Trump y el nuestro, el de Pedro Sánchez, que se está agrandando, 7.300 euros, desde que Sánchez ha llegado a Moncloa. Y son datos del Banco Mundial, o sea que tampoco ha tenido que rebuscar mucho. No quiere decir que ganemos de media los españoles, hayamos ganado de media en estos 7 años, Ojalá. 6 años, esos 7.300 euros, no. No. Lo que para significa nada. es que en la carrera de renta per cápita nos han sacado 7.300 euros todavía más. En la diferencia que teníamos entre un país y otro. Por ejemplo, vamos a ponerle los datos para que quede clarísimo. 2018, ¿cuánto es el PIB per cápita de los españoles? Pues unos 41.000 dólares. ¿Qué ha pasado en 2023? 2023 que ha subido solo a 53.000. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos durante este tiempo? Pues de los 63.000, que ya es bastante envidiable, ha pasado a los
$82.000 durante ese mismo periodo. O sea, el enriquecimiento de Estados Unidos bate completamente a nuestro país y nos deja a la altura del betún, como siempre. Bueno, pues una pieza, desde luego, imperdible, como casi todas las que hace Diego Sánchez de la Cruz. Más asuntos. Pues sí, bueno, tenemos en España, en clave laboral, a Yolanda Díaz haciendo de las suyas. Se prepara, contamos, para implantar su gran hermano. Su gran hermano en particular, que va a ser meter a la Inspección de Trabajo en tiempo real en todas estas aplicaciones de los teléfonos móviles que, bueno, nosotros usamos todos los días para fichar, gracias también a Pedro Sánchez, que nos lleva obligando a ello desde el año 2019. Pues a Yolanda Díaz le parece poca la fiscalización y quiere, bueno, que también incluso Trabajo y la Seguridad Social puedan entrar y digan, a ver, Luis Fernando Quintero, ¿a qué hora ha fichado? ¿Pero está trabajando hoy o no? ¿A qué hora ha fichado? A ver si ha hoy? fichado, que me ¿Qué está vacaciones se ha criticando pedido? mucho. ¿Qué día quieres librar? Sí, pues que todos sus inspectores, no sé si les dará para tanto control, la verdad, pero bueno, lo que quiere es que tengan acceso en tiempo real a todos nuestros datos, así que bueno, pues tremendo. Es increíble. Oye, Bea, de cara al fin de semana, ¿qué nos preparáis? Bueno, pues vamos a hablar también de Estados Unidos, de cosas que está haciendo bien Donald Trump. Ya de los aranceles ya lo hemos criticado bastante, pero bueno, vamos a hablar de, por ejemplo, la desregulación, que ahí sí que está Donald Trump acertando y dando en el clavo, y dice que de cada 10 normas, o sea, de que cada norma que apruebe su gobierno va a quitar 10. O sea, de cada nueva que apruebas, quita va a 10. quitar 10. Entonces, motosierra de Trump en Estados Unidos. En papel legislativo. cuanto a papel, eso es. Fantástico. Pues muchas gracias, Beatriz. Estaremos muy pendientes. Hasta luego. Bueno, momento de entrar en el tema, buscando los datos, buscando, digamos, todos los pasos que ha ido dando Donald Trump y el efecto que puede tener sobre otros países, y si de verdad detrás de la política que está desplegando Donald Trump existe un deseo explícito de imponer aranceles a diestro y siniestro, o si por el contrario de lo que se trata es de, como siempre hace el mandatario norteamericano, el empresario Donald Trump cuando era empresario y ahora el presidente de los Estados Unidos, es negociar con las bazas que tiene a su disposición. Y él sabe que precisamente los aranceles es una de las principales bazas que tiene para perseguir otro tipo de objetivos. Por ejemplo, objetivos en inmigración, en sus amenazas de aranceles a Colombia, o objetivos, por ejemplo, de posicionamiento en contra de los intereses de Estados Unidos de España, como ya fue esa amenaza, ese conato de posible propuesta de aranceles a nuestro país por estar, digamos, enmarcado, incardinado en esos países que se oponen a aquellos países occidentales que traen la libertad y la democracia al mundo y se ponen al lado de los terroristas de Hamás o de los intereses de Nicolás Maduro, como es el caso de nuestro país. Tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos, oye, materia, importante. Te propongo lo siguiente. ¿Te parece que analicemos en un primer momento esto que tan mal ha entendido prácticamente todo el mundo? Es muy difícil encontrar análisis sobre lo que realmente ha supuesto, qué impacto real tuvo ese primer mandato de Trump sobre las distintas capas de la sociedad americana, y por qué resulta que cuando se presenta por segunda vez en esta ocasión, lo que hace es recibir un apoyo mayoritario de la sociedad americana. Sí, totalmente, porque claro, a pesar de lo que quiera vender la izquierda española, que sobre Estados Unidos sabe bastante poco, pues no hay millones de estúpidos en el país norteamericano que voten a Trump sin saber lo que tienen que votar y sin saber lo que les interesa. Naturalmente hay ciertas cuestiones que podrán ser más o menos criticables y que pueden ir más o menos en la línea de las ideas de la libertad, pero lo que es cierto es que el mandato de Trump, el primer mandato entre 2016 y 2020, resultó en buena medida positivo para la economía y para la vida de los estadounidenses. En primer lugar, porque el Producto Interior Bruto, que venía ya en una tendencia alcista anteriormente, continuó durante los 3 años siguientes esta tendencia, y en 2017 creció un 2,3%, en el 18 un 2,9% y en el 19 un 2,3%. ¿Qué ocurre en el 20? Que llega la pandemia del coronavirus y registra una caída del 3,4%, que si bien es cierto que es la peor caída de la economía estadounidense en 74 años desde entonces,
no es nada comparado con lo que sufrimos aquí, por ejemplo, que casi fue del 18%. Sí, rozamos el 20% de caída aquí en España. Pero no solamente hablamos de crecimiento en el mandato de Trump, sino que también tuvo un efecto muy importante sobre los impuestos que pagaban los norteamericanos. Sí, porque igual que ha planteado hacer ahora, Trump lo que llevó a cabo fue una estrategia de reducir los impuestos y en concreto en su primer año llevó a cabo la mayor reforma fiscal de los últimos 30 años, desde la era Reagan, y de hecho pues aprobó un paquete de reducción de impuestos y de reforma fiscal por un valor de 1,5 billones de dólares, que por su partido fue bastante celebrado. Y sin embargo los demócratas, entre ellas Nancy Pelosi, pues destacaron como un robo porque, claro, iba a dejar sin recursos al Estado y pues era algo que había que lamentar desde su perspectiva. Bueno, claro, desde la perspectiva progresista, todo lo que es... Bueno, fíjate aquí en España, ¿no? Resulta que tenemos la Comunidad de Madrid, que es la que más impuestos ha bajado, la que ha eliminado todos los impuestos autonómicos en el ámbito de sus competencias, por cierto, no haciendo nada que no puedan hacer otras, y el gobierno central, de izquierdas, por supuesto, acusa al gobierno de la Comunidad de Madrid de querer hacer dumping fiscal, cuando lo que ha demostrado es que bajando los impuestos es capaz de recaudar más que nadie y de atraer más inversiones que nadie. Efectivamente, y esto, pues al fin y al cabo, redunda también en la renta per cápita medida por PIB por habitante, que en 2016 pues rondaba los 57.700 dólares por habitante, luego en 2017 pues ascendió pues a los 58.700, en 2019 en 2018, sobrepasó los 60.000 y ya en 2019 en 61.300. Claro, luego llega la pandemia, hay que recordarlo, y descendió a 59.400 por el efecto estadístico de dividir el PIB entre el número de habitantes. Por supuesto, pero lo que hemos visto es que el PIB per cápita no hizo otra cosa que subir durante estos años y con especial incidencia en las capas, digamos, menos pudientes, en las capas más populares de la población. Sí, totalmente, porque esta tendencia también se vio reflejada en la economía real y financiera. Por un lado, en la economía real, por llamarlo de algún modo, el empleo vivió una época bastante fructífera, porque en su primer año de mandato, Trump logró fue el tercer presidente de Estados Unidos que más empleo creó en un año. Por otra parte, en 2017... hay que tener en cuenta que se habían añadido poco más de 2 millones de puestos de trabajo al mercado laboral y así quedaron atrás, mejor dicho, quedó por detrás, que solo le superaron los 4 millones creados por Jimmy Carter en su primer año de mandato y los 2,8 millones de Bill Clinton. Asimismo, entre enero y diciembre de 2017 se añadieron 2.555.000 empleos al mercado de trabajo, como hemos destacado, y sobre todo hay que tener en cuenta que durante todo el mandato el desempleo pues fue reduciéndose, porque a finales de 2016 ascendía a casi el 5% y un año después pues rondaba los 4,4% la tasa de paro. Resumiendo, que lo que hizo fue reducir de una manera importante el paro y popularizar el empleo. Se creó trabajo como hacía mucho tiempo que no se creaba trabajo en Estados Unidos. Permitió, con esa liberalización de los sectores, sobre todo la eliminación de parte de la burocracia y la reducción de impuestos que hemos comentado antes, permitió que las empresas fueran mucho más, pudieran tener un dinamismo un poquito más importante, y esto les permitió contratar más y ofrecer mejores salarios, que al final es de lo que se trata, ¿no? Justo, y registró la tasa de paro más baja de los últimos 17 años, lo cual favoreció también la reducción de la pobreza, que cayó por debajo o casi a la tasa del 10%, viniendo de tasas que se acercaban al 13% en 2016, que es cuando pues toma posesión del cargo Donald Trump por primera vez. Luego, por otra parte, también esta gestión de la economía se vio también su reflejo en los mercados financieros, porque en su primer año los mercados de valores pues se vieron muy favorecidos y de hecho el mercado bursátil estadounidense protagonizó unas ganancias de casi el 20% en ese periodo. Del mismo modo, la renta variable emergente tuvo una rentabilidad del 38% y la europea, que se vio favorecida naturalmente, un repunte del 27%. Luego, en todo el mandato, hay que tener en cuenta que Trump dejó un ascenso de la valoración bursátil del índice norteamericano
del 70%, que fue lo que dejó atrás cuando pues salió de la presidencia. O sea que durante Trump 1.0, durante el primer mandato de Donald Trump, la bolsa norteamericana se revalorizó un 70%. Hizo casi un por dos. Y el S&P 500 también. Bueno, el S&P 500 es el índice de la bolsa norteamericana. Quiero decir, tanto el S&P 500 como el Nasdaq, es lo que quería destacar, que ambos índices se vieron bastante pues favorecidos por la gestión de Donald Trump. Claro, estos datos son importantes, sobre todo para entender lo que ha sucedido después. Si ustedes preguntan a cualquier familiar, amigo, en una tertulia de café, oye, ¿qué os pareció el primer mandato de Donald Trump? Pues probablemente, me puedo equivocar, pero probablemente quizá la mayor parte de las respuestas a esta pregunta sean, bueno, un desastre, este hombre, Estados Unidos, pues claro, daba miedo, porque era un payaso, porque patatín, patatero. Lo que no nos han hurtado en muchas ocasiones del debate son los datos que estamos poniendo hoy encima de la mesa. Datos que hablan de cómo una parte muy importante del país consiguió alcanzar la prosperidad que antes no habían conseguido alcanzar. Se dieron cuenta de que se podían hacer las cosas de otra manera, en las que pues el desarrollo económico de cada una de las economías domésticas tenían alternativas mejores para poder prosperar, y lo hicieron. Y lo hicieron colectivos como el de los hispanos, y lo hicieron colectivos como el de los negros en Estados Unidos, que habían estado marginados durante mucho tiempo y parecía que estaban condenados a no poder levantar nunca la cabeza. Bueno, pues estos colectivos, estas capas, estos estratos de la población muy numerosos han sido aquellos que han demostrado de nuevo su apoyo a Donald Trump para recuperar de nuevo esas dinámicas que les hacían prosperar y que dejaron de hacerlo de nuevo cuando llegó Biden al poder. Este tipo de mensajes, este tipo de análisis, que no es un análisis ideológico, es un análisis bajando los datos a la tierra y viendo el balance en números de renta per cápita por hogar, renta per cápita por distintos estratos sociales, y el resultado, por ejemplo, en dinámicas tan importantes como las del empleo en Estados Unidos o el de la bolsa, porque además allí en Estados Unidos la mayor parte de la gente sí que ahorra e invierte en los mercados, porque saben que su futuro va a depender de lo que ellos hagan, de sus finanzas personales, y no de un Estado que se repartirá en pensiones lo que está produciendo ahora mismo la gente que trabaja, como sucede en España. Allí no, son conscientes de que todo depende de ellos mismos y por eso invierten mayoritariamente en los mercados financieros. ¿Y qué pasó durante la era Trump en los mercados financieros? Que funcionaron muy bien. Y estos datos son los que se esconden detrás de los motivos por los que Donald Trump arrasó, insisto, en las últimas elecciones. Pero, ¿qué te parece si después de analizar un poco algunos de los balances más importantes, de los datos más importantes de la era Trump, anunciamos o analizamos lo que está sucediendo ahora, igual, Rubén, con datos encima de la mesa? ¿Cuáles son las medidas que ha puesto Trump? Y creo que tienes también, me has buscado cortes de cómo los políticos españoles están temblando ante estas medidas, ¿no? Sí, Trump, más allá de esas amenazas con implantar aranceles, que al fin y al cabo, como vamos a escuchar ahora, realmente es una estrategia política para negociar tanto con la Unión Europea como con China, Canadá, México, etcétera. Lo que ocurre es que, bueno, está planteando realmente un programa de reducción del gasto público, sobre todo del gasto más superfluo, y eso es lo que ha encargado, entre otros, a Elon Musk, que va a dirigir el DOGE, que es, al fin y al cabo, el Departamento de Eficiencia del Gasto Público, y al mismo tiempo pues también plantea importantes reducciones de impuestos. Todo ello pues suponemos que, viéndolo visto y lo que hemos comentado ya, pues resultará bastante beneficioso para los norteamericanos. En este sentido también hay una propuesta muy interesante, que es la prohibición de la emisión de monedas digitales por parte del Banco Central norteamericano, de la Reserva Federal, que, como hoy ha analizado Daniel Lacalle en el programa de Federico Jiménez Los Santos, es una cuestión muy importante porque también va a impedir que la Unión Europea pues ponga en marcha su CBDC y, por tanto, pues evita, ¿no?, que los bancos centrales, en este caso el Banco Central Europeo, puedan controlar las finanzas personales de los ciudadanos europeos,
y con ello también pues coartar la libertad de todos nosotros. Vamos a escucharlo. Bueno, tenemos que entender que una moneda digital de un banco central no es lo mismo que el dinero electrónico, que es lo que nosotros utilizamos todos los días. Se utiliza con distintas formas de pago, con distintos bancos, etcétera, etcétera. La moneda digital de los bancos centrales sería que tú tendrías la cuenta en el Banco Central, ¿de acuerdo? Y el Banco Central directamente aumenta o reduce la cantidad de dinero dependiendo de sus necesidades. Es una moneda que además sería fungible y programable, que significa que te la pueden quitar. En realidad es un sistema de control social escondido. Y sobre lo que comentaba anteriormente acerca de los aranceles, La Calle explicaba esto. Lo que hace Donald Trump es lo siguiente. Dice, vamos a ver, no puede ser que Estados Unidos sea el único país con todas las puertas abiertas y todas las ventanas abiertas, y mientras todos sus socios comerciales están cerrando las puertas y las ventanas. El caso de la Unión Europea, las trabas comerciales y los aranceles son los que veis cualquiera que salga a la calle. ¿Tú has visto alguna vez un coche importado norteamericano? Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que dice? Te voy a poner aranceles. Como tú me los pones a mí. Como tú me los pones a mí. Claro. Es lo mismo que está haciendo Elon Musk, es equilibrar la balanza. Bueno, una lectura, la que hacía esta mañana La Calle en el programa de Federico, bueno, que va muy en la línea de lo que en realidad estamos viendo. Al final, decía Pedro Sánchez esta semana que los aranceles no hacen bien a nadie, hombre, salvo que utilices los aranceles para alcanzar unos objetivos distintos, agravar los productos de otros cuando tienen que llegar a tu país. Pero claro, la potencia comercial que supone Estados Unidos, el mercado que supone Estados Unidos para pues vecinos como Canadá, los vecinos del sur como Colombia, incluso Europa, es lo suficientemente potente como para que esa herramienta en manos de Donald Trump sirva de moneda de cambio para conseguir los objetivos que busca en cada una de estas, no sé si amenazas, vamos a decir, a estas acciones diplomáticas a las que nos está empezando a acostumbrar Donald Trump. Es decir, Donald Trump no es un proteccionista arancelario, que lo que quiere es gravar todo producto extranjero para que solamente se promocionen los propios. No, lo que quiere Donald Trump es que, efectivamente, allá donde la balanza no está inclinada, o sea, no está plana, sino que está inclinada en contra de los intereses de Estados Unidos, se empiece a poner de nuevo en su sitio. Sucede en el caso migratorio, creo que es el más evidente, además porque fue la mayor bajada de pantalones que hemos visto en un conflicto diplomático desde hacía mucho tiempo, fue anunciar los aranceles a Colombia, y Petro dio la vuelta y recibió el famoso avión lleno de inmigrantes, que en este caso eran además delincuentes. Una moneda de cambio que en este caso lo que está haciendo Donald Trump es logrando objetivos más geoestratégicos que económicos. Totalmente. Y la izquierda europea se acaba de dar cuenta de que los aranceles son perjudiciales, porque, por ejemplo, ahora vamos a escucharlo, Sánchez hablaba en su intervención acerca de los aranceles que está poniendo Trump, de que iban a proteger desde la Unión Europea a los ganaderos y al campo y a los agricultores, cuando realmente, y esto lo ha denunciado el propio campo español, se permiten que entren aquí en Europa otros productos que no cumplen con lo que les exigen a ellos, y de esta forma crean ineficiencias y desventajas, en este caso comerciales, que perjudican precisamente a la industria española. Y pues Sánchez dice lo contrario, y parece ser que se acaba de dar cuenta de esto precisamente, que es algo que del mismo modo hemos visto con China. Cuando se anunció que por parte de la Unión Europea se iban a imponer aranceles a los coches eléctricos chinos, Sánchez, ya contamos hace tiempo aquí en el programa qué relaciones tiene con el país asiático, pues fue el que más furibundamente denunció esta imposición. Frente a ello, yo creo que la unión hace la fuerza, y ahora más que nunca Europa, la Unión Europea, debe mostrar esa unidad para responder a cualquier eventualidad. Defenderemos a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores, a sus cooperativas, y sé además que tendremos a las organizaciones agrarias al lado. Pero siempre tendremos, e insisto mucho en ello, la mano tendida para evitar esas guerras comerciales y escaladas arancelarias que solo nos empobrecen a todos y a todas. Pero ojo, que la mayor amenaza que Sánchez ve es la tecnocasta, que amenaza a la democracia. Si nos ha mostrado algo es que las tecnologías no generan prosperidad por sí solas. De hecho,
tienden a reforzar el status quo, a dar más poder a los poderosos y a hacer más ricos a los ricos. Y por tanto esta amenaza es especialmente grave en un contexto como el actual, esta semana que comenzamos, en el que estamos viendo cómo, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental, nada más y nada menos que de todo Occidente. Es tremendo porque todo el speech argumental del señor presidente del gobierno lo que persigue es precisamente controlar las redes sociales y ponerle coto a la tecnología para que sirva a sus propios intereses y no a los intereses de sus usuarios. No, es que precisamente, posiblemente lo que ocurre es que Sánchez no le molesta tanto que Trump ponga aranceles, sino que no pueda ponerlos él y no tener el poder de negociación que tiene Trump dada la importancia de Estados Unidos y el peso que tiene en la economía mundial, que España, pues, gracias a un gobierno tan, pues perjudicial para la economía, pues nos han dejado hecho un guiñapo, ¿no? Y no contamos prácticamente nada, ni en lo económico ni en lo político. Y claro, pues esto debe ser que le molesta mucho a Sánchez, que ahora es el que está encabezando esta respuesta por parte de la izquierda europea contra Donald Trump. Y sin embargo, pues lo que vemos de nuevo es que Trump pues no está muy preocupado realmente con lo que puedan decirle, porque sabe que lo que le interesa a la Unión Europea es seguirle el juego, porque al fin y al cabo en gran parte dependemos de ellos, no solo en cuestión de importaciones y exportaciones, sino también, por ejemplo, en el ámbito energético. Ya lo hemos contado también en otras ocasiones, como debido a la invasión rusa de Ucrania, pues la dependencia de Europa en cuestión de gas natural o de consumo de petróleo también ha aumentado por parte, o mejor dicho, con respecto a países como Argelia, incluido también Rusia, y sobre todo también a Estados Unidos. Y esto es algo que Trump cuenta con ello y sabe negociar. Pero no solo de aranceles vive el segundo mandato de Trump, es quizá el principal titular. Esta semana, Rubén, lo hemos visto prácticamente a diario en la prensa especializada, hablan de esos aranceles del señor Trump y del miedo que el mercado tiene a ellos, pero no ha sido la única medida que ha puesto en marcha, sino que está desplegando una serie de medidas muy importantes en reducción de gasto, pero también en sacar a Estados Unidos de determinados foros mundiales que se riegan con el dinero de todos, por supuesto, y que tampoco persiguen los objetivos que dicen perseguir. Así es. Como ya hemos comentado, pues el día 27 de enero, aunque luego se está revisando porque hay una orden de un juez, Trump lo que hizo fue congelar el gasto en subvenciones y obligar a auditarlo, revisarlo y recortarlo. Y de este modo, el presidente de Estados Unidos ponía en la diana 3 billones de dólares de gasto que o bien iban a ser eliminados o bien revisados si eran necesarios o no. Porque, como hemos comentado también, lo que ha encargado a Elon Musk, entre otros, es precisamente eliminar este gasto que no sería necesario. ¿Para qué? Pues para hacer más eficiente tanto el uso de los recursos como el propio funcionamiento de la administración pública. Porque lo que Trump ha visto es que pues hay un funcionamiento bastante deficiente en todos los sentidos, y lo que habría que hacer, y si no se quiere perjudicar a la economía y atrofiar aún más al sistema económico occidental, es pues reducir todo este peso del Estado, que al fin y al cabo lo que hace es ahogar al sector productivo, que es de donde sale la riqueza y la generación de prosperidad. ¿Y qué otras medidas está tomando Trump y sobre todo cómo se está recibiendo en Occidente, Rubén? Bueno, lo que sabemos es que en Estados Unidos al menos la aprobación y la popularidad de Trump es creciente. Lo mismo que ocurrió con Milley en su momento, pues está ocurriendo con Trump, cuyo nivel de popularidad, según Reuters, en una encuesta reciente, supera el 40%. Claro, lo que vemos es que al fin y al cabo, aunque la izquierda quiera pintar lo contrario, siempre diciendo que el Estado es necesario para regular la vida de los ciudadanos, que los ciudadanos, ¿qué haríamos sin el estado de bienestar, que al fin y al cabo nos da pues una subvención cuando no tenemos empleo, o nos dan sanidad gratis, eso dicen, pública y gratuita?
¿qué haríamos sin el Estado, no? Pues lo que demuestran políticos como Milei o como Donald Trump es que con un discurso antiestatal, además en una situación como la actual, en la que la tendencia internacional está siendo pues la contraria, es decir, al retroceso de los discursos populistas de izquierdas y a la recuperación de ciertas ideas neoconservadoras o liberales clásicas en muchos aspectos, pues que precisamente se puede ganar unas elecciones con este discurso y aumentar en popularidad, porque como decía al principio, la victoria de Trump, pues aunque Pedro Sánchez no se lo crea, quiere decir que millones y millones de estadounidenses y también gente de otros países apoyan estas medidas y apoyan estas propuestas que no van en la línea que él defiende, pero que al fin y al cabo sí son necesarias para la vida y el bienestar de todos los ciudadanos, porque si no, precisamente, pues no se habrían dado cuenta de esto y no habrían votado al que ya es, de nuevo, presidente de Estados Unidos. Bueno, pues Rubén, vamos a seguir analizando no solo las medidas, no solo la hoja de ruta arancelaria, si la queremos llamar de esta manera, de Donald Trump, más allá de esas medidas que tanto nos gustan aquí, que comparte otro de los líderes internacionales que está cambiando las cosas en el mundo, que es Javier Milei, y que es salir de la OMS, salir de los protocolos de París, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría analizar todo esto desde la óptica de cómo nos puede afectar a España este tipo de políticas. Y resulta que en Free Market hicieron un informe, un estudio al completo, donde se ponía, digamos, negro sobre blanco, cuál es la posición que ocupa España, cuál es la posición que ocupa Estados Unidos y cómo puede ser esa relación con Sánchez en la Moncloa y con Trump en la Casa Blanca. Y este informe, como digo, lo evacuaba Free Market y podemos hablar con su presidente ahora mismo, Lorenzo Bernaldo de Quirós. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy buenos días, aquí con vosotros, encantado como siempre. Un placer tenerte. Estamos analizando hoy ese miedo que ha provocado en los mercados y prácticamente en las sedes de gobierno de medio mundo las políticas arancelarias de Trump. Tanto es así, le comentaba yo ahora a Rubén, Lorenzo, que la prensa especializada durante toda la semana no hablaba de otra cosa. Era lo que iba a mover los mercados este año, las guerras arancelarias que iba a librar Donald Trump a diestro y siniestro. Sin embargo, estamos viendo que es más bien una estrategia que busca objetivos geopolíticos, pero que sigue poniendo muy nerviosa a la izquierda en todo el mundo, también aquí en España, ¿no? Sí, vamos a ver, yo creo que hay que medir dos variables que son diferentes, pero diferentes y complementarias sin que sepamos con claridad cuál puede ser su potencial evolución. Por un lado, es decir, Trump ha utilizado o dicen que utiliza la política proteccionista, la política arancelaria, como un elemento de presión para conseguir determinados objetivos políticos y geopolíticos. Bien, por otro lado está el saber si eso es de verdad, digámoslo de alguna manera, un mecanismo de presión u obedece también a una concepción proteccionista de la política comercial. Y las dos son complementarias. Es decir, Trump no ha sido nunca un ferviente partidario del libre comercio y es obvio que está utilizando o puede utilizar a priori como un arma de presión, como hemos visto con Canadá y México. Bien, dicho eso, el juego, digamos, de la amenaza puede ser eficaz a corto plazo para conseguir objetivos políticos, ¿no? Te subo los aranceles si no me proteges la frontera, te subo los aranceles si no frenas las exportaciones, la entrada en mi mercado de fentanilo, etc., etc. Pero claro, eso también genera una enorme incertidumbre en los aliados, en los países que han sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial aliados de Estados Unidos y que era el promotor de un orden internacional basado en el libre comercio. Entonces, esas ventajas a corto que pueden conseguir objetivos políticos pueden tener un problema a medio largo plazo, que es erosionar la confianza de los socios de América en la política comercial americana. Bien, y en segundo lugar, si nos creemos en efecto que las medidas proteccionistas son el meollo o parte sustancial, aunque no sea tan agresiva como a priori pudiera parecer, de la política comercial norteamericana,
tenemos que tener también en cuenta que el proteccionismo es malo para el que lo impone y para los que lo sufren. Se traduce inexorablemente, y la evidencia empírica es irrebatible, en una reducción del crecimiento económico tanto del país que impone aranceles como, le decía antes, los que lo sufren. En ese escenario hay que tener además mucho cuidado, porque una vez que se ponen en marcha movimientos proteccionistas, la dinámica o la espiral puede ser imparable, porque se genera o se puede generar un riesgo de guerra comercial. Y la experiencia que hemos tenido de eso a lo largo de la historia, y en concreto en los años 20 y 30 del siglo pasado, fueron nefastas. Luego habrá que esperar y ver. Yo entiendo que Trump puede utilizarlo como un mecanismo de presión para conseguir objetivos políticos, pero eso tiene las contraindicaciones que he apuntado. Y por otro lado, si en definitiva también él tiene una creencia en que las políticas proteccionistas funcionan, creo que es un enorme error con consecuencias a medio y largo plazo muy dañinas. Lorenzo, por un lado está esa política arancelaria y por otro está los anuncios más recientes que hemos visto en la administración Trump respecto a los recortes de gasto superfluo que ha anunciado, es verdad que con mucho artificio, y por otro lado sacar a Estados Unidos de organismos como la Organización Mundial de la Salud, la famosa OMS, que hay que recordarlo, al final lo que hace es consumir recursos públicos de todos los socios, que al final los socios lo que son es del bolsillo de los contribuyentes de esos países, entre otros España, o sacarle del acuerdo de la OCDE de 138 estados para aplicar un tipo de impuesto mínimo de sociedades del 15%, digo mínimo, como mínimo el 15% a las multinacionales extranjeras que operan en esos países. Esto, digamos, repite el patrón del primer año de la primera legislatura de Trump, o estamos ante un 2.0 en el que tiene, digamos, más de batalla ideológica de lo que tuvo en la primera. Yo estoy así como no me gusta nada la política proteccionista, tanto como amenaza como praxis de potencial de la administración Trump, estoy absolutamente de acuerdo, por ejemplo, en su retirada de la Organización Mundial de la Salud. Y no sería solo eso, es decir, la ONU se ha convertido, es un instrumento inútil, absolutamente costoso y convertido en un foro dominado clarísimamente por la izquierda y en concreto en estos momentos por China, que atenta no contra los intereses de Estados Unidos, sino contra los que defendemos, entre comillas, los valores sobre los que se sustenta la democracia liberal y el capitalismo. Con lo cual yo la ONU la cerraba, la OMS también. Es decir, me parece absolutamente un disparate. Y en ese sentido me parece perfecta la política de Trump, igual que la retirada del Acuerdo de París, que es la encarnación de la ecolatría verde, que lo único que hace fundamentalmente es empobrecer a la gente y poner al servicio de la izquierda un proceso de ingeniería social, perfecto. Y en ese sentido hay parte importante de batalla ideológica, sin duda, porque esta serie de organismos internacionales y esos acuerdos han asumido en lo esencial el discurso de una izquierda identitaria y radical que atenta contra los cimientos básicos de eso que hemos denominado durante mucho tiempo Occidente. Por supuesto. Y por último, y ya centrándonos algo más en el informe que publicasteis, Lorenzo, ¿cómo estamos en España de preparados ante todo lo que va a significar este segundo mandato de Trump? Hombre, yo creo que Trump debe estar temblando y los republicanos en la Casa Blanca ante los anuncios gloriosos de ese ministro de Exteriores que tiene cada vez más un aspecto de mayordomo y del presidente del gobierno diciendo que vamos a hacer frente a las potenciales amenazas de Estados Unidos. Esta falta de sentido de la realidad y de responsabilidad nos va a pasar una enorme factura. Por un lado, Trump en su política internacional no va a ser una política internacional basada, como hemos visto claramente, en el multilateralismo, sino en las relaciones bilaterales con los países. Y ahí va a distinguir claramente entre los países amigos, a priori, de los Estados Unidos y de los países que no son amigos de Estados Unidos. Entonces, España, obviamente, es en Europa
el país más significativo de lo que contrasta y se enfrenta a lo que es la política y la visión de la nueva administración norteamericana. Hemos atravesado 3 líneas rojas que son estratégicas para América. Uno, el haber apoyado de facto, que no es otra cosa, las reivindicaciones de Hamás y Hezbollah en el conflicto con Israel. En segundo lugar, nos hemos convertido en lobistas de China, tras el viaje de nuestro César Imperator al Imperio Celeste, se convirtió en el lobista pidiendo el levantamiento de los aranceles a China, que es el principal enemigo de Estados Unidos y el principal elemento de desestabilización de lo que es el mundo occidental. Y en tercer lugar, ya para culminar la Operación Gloriosa, somos aliados, protectores de los principales países populistas de izquierdas y unas dictaduras y otras no en América Latina, que son los enemigos de Estados Unidos en su patio trasero. Con lo cual vamos a tener muchos problemas y eso va a tener consecuencias económicas. Obviamente, si la Unión Europea piensa que va a establecer un acuerdo comercial global con Estados Unidos en el supuesto de que haya aranceles o no, o lo que sea, ese juego no lo van a contemplar los americanos. Es inimaginable que España reciba, por ejemplo, el mismo tratamiento de América que Italia. Entonces, si hay que poner aranceles, la administración americana, como se hizo ya en el pasado, puede poner, independientemente de lo que acuerde con la Unión Europea, aranceles diferenciales más altos o más bajos a los países miembros de la Unión Europea, a sus exportaciones a América. Y nosotros ahí somos un candidato claro a tenerlos de los más altos. En segundo lugar, se subestima un elemento básico, que Estados Unidos es el 6º destino de las exportaciones españolas en el mundo. Es un mercado para nosotros fundamental. Si nos pusieran unos aranceles a modo de ejercicio o de juego, un arancel general del 20% a las exportaciones españolas respecto a los que sufren ya ahora, tendríamos un coste en términos de PIB de entre 0,4 y 0,5 puntos anuales. Con lo cual, no es despreciable, sino es un dato bastante preocupante. Pero no solo eso, es impensable que con este gobierno las empresas españolas tengan capacidad de expandir sus operaciones en Estados Unidos y sobre todo en sectores que son sensibles, energía, infraestructuras y demás. Con lo cual, como decía Foxá, cuando a España le pusieron el aislamiento internacional la ONU en el 46, menudas patadas le van a dar a Franco en nuestro trasero, podríamos decir claramente aquí, menudas patadas le van a dar a Sánchez en nuestro trasero. Bueno, pues aquí las vamos a contar y desde luego serán lamentables. Lorenzo Bernaldo de Quirós, te agradezco muchísimo el análisis que nos has brindado aquí en Con Ánimo de Lucro, como siempre. A vosotros, un placer como siempre. Un fuerte abrazo. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que en el corto plazo hay que intervenir el precio de la vivienda. Bueno, yo creo que ha dado mucho de sí el programa de hoy, el tema del día. Hemos estado analizando muy de cerca toda la política arancelaria de Trump que está esta semana en todos los titulares, también esa otra política y explicando el resultado de del primer mandato de Trump, que es también muy importante para entender lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos desde la Casa Blanca en estos momentos. Pero esto también afecta a los mercados y por eso, como siempre, tenemos que abrir página de mercados. Y en los mercados hoy tenemos que contar que el IBEX 35, aunque está cotizando plano unas décimas en positivo en la apertura, se ha dado la vuelta, tampoco mucho, un 0,14% abajo, está cotizando ahora mismo nuestro principal indicador, eso sí, moviéndose en unos valores de los 12.700 puntos, 12.713 según nos muestran las pantallas de las aplicaciones en tiempo real. Naturgy se anota un 1,84, AENA un 1,89 y Telefónica un 1,51 a esta hora, siendo las 3 compañías que más suben dentro de nuestro indicador. Las que más bajan, Laboratorios Rovi con un 15% abajo. Ojo, el desplome de Rovi ahora mismo
Puig Branch un 3,14% abajo y Banco Santander un 1,65% abajo. Para analizar el impacto de las políticas de Trump en los mercados y otros asuntos que están hoy de actualidad, tenemos hoy al profesor de LWS Academy y asesor financiero, entre otras muchas cosas, además de amigo, Antonio Hidalgo. ¿Cómo estás, Antonio? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues un placer tenerte, Antonio. Casi empezar por esto último que estaba comentando, esa posible guerra arancelaria, sobre todo con China, que es la que parece que está dispuesta a responder con más aranceles. ¿Cómo crees que va a impactar esto este año en los mercados, sobre todo a la luz de lo que significó el primer mandato de Donald Trump? Bueno, pues la verdad es que va a ser unos años que parece que van a ser muy interesantes para estar analizándolos desde un punto de vista puramente, digamos, de espectador, y otra cosa es cómo afecta a los mercados. Si vemos cómo afectó ya el anterior mandato a Trump, bueno, los mercados no se lo tomaron muy bien y yo ahora creo que están un poco a la expectativa. Parece que Trump, lejos de tener una posición negociadora, digamos, suave, ha empezado pues como un auténtico Miura y vamos a ver cómo afecta. Ahí parece que China es la única que puede un poco sostenerle la partida y la verdad es que ahora mismo tampoco están afectando muchísimo a los mercados porque estamos justo en las acciones principales con presentación de resultados y casi eso le está afectando más y todo el tema también de la inteligencia artificial, DeepSeek, pero está claro que cuando empiecen las negociaciones y empiecen a ponerle aranceles ya más severos a China, habrá que ver la respuesta que esta tenga, etcétera, pues pueden afectar, obviamente. Pero fíjate, Antonio, que China es curioso que sea la potencia que puede o que está dispuesta a plantar cara hablando el mismo idioma que Trump, el de los aranceles. Sin embargo, mientras Estados Unidos sigue, digamos, en rally, Estados Unidos sigue significando un crecimiento enorme, China está en el escenario contrario. Es que China tiene unos problemas muy grandes estructurales. China es un país que creció muchísimo, y eso seguro que a muchos oyentes le va a sonar, digamos, al albur de la infraestructura, al albur de la promoción inmobiliaria, y todavía no ha digerido ese problema. Ellos no han tenido todavía esa digestión y tienen problemas también de pirámide demográfica y tienen problemas, bueno, pues sobre todo de consumo interior. Ellos al final han vivido de una balanza de exportaciones muy positiva, pero el consumo interior tienen graves problemas. Entonces, bueno, pues el Partido Comunista Chino ahora están en la celebración del Año Nuevo, todavía con resaca del mismo, pero todo hace apuntar que este año tiene que tomar medidas importantes, sobre todo, como decía, para reactivar ese mercado interior. Y las compañías mientras pues van pues sufriendo los mercados, como tú dices. Ahora hay una noticia justo de ultimísima hora que parece que va a hacer que el buque insignia de la bolsa china, que es Alibaba, parece que ha mostrado interés en comprar el 10% de DeepSeek, precisamente el rival que está ahora copando las portadas de los periódicos, el rival de OpenAI, de ChatGPT, que conocemos todos. Bueno, y parece que eso se lo está tomando bien y como cotiza también una ADR en Estados Unidos, está subiendo un 4%, pero en definitiva el mercado global chino, más allá de algunas empresas, pues está sufriendo porque la economía tiene grandes problemas. ¿Y esta situación cómo afecta a activos o a valores como el dólar, el oro o el Bitcoin? Bueno, el dólar en principio se tiene que ver fortalecido, ¿no? Eso yo creo que es algo que todos entendemos. El oro, a pesar de la gran subida que lleva teniendo estos últimos años, todavía parece que le queda recorrido, porque también se están dando noticias como que, bueno, pues estas guerras comerciales, estas situaciones geopolíticas que se están dando, parece que está abriendo el apetito de los bancos centrales de los distintos países de también tener su reserva en oro. Luego, el oro puede ser también un ganador. Bitcoin, pues en principio, teóricamente, si entendemos Bitcoin por el oro digital, también debería haberse favorecido. Lo que pasa es que, bueno, al final Bitcoin todavía tiene una gran correlación con el Nasdaq y tiene una gran correlación con la liquidez también.
al final de los inversores. Entonces, en principio, bueno, pues debería verse también en una situación, digamos, aislando todos los demás componentes, debería el Bitcoin comportarse como el oro. Pero bueno, vamos a ver. Por ahora, Bitcoin lo que parece que está aguantando muy bien, es llamémosle, esta franja entre los 90.000 y los 105.000, que todo lo que sea consolidar esa situación, que no perfore los 90.000, aunque yo no soy muy técnico, pero es cierto que son niveles significativos, todo lo que no sea perforar esos 90.000 hacia abajo y moverse en esa franja, de $90.000, 105, es muy positivo para el activo, sobre todo para vencer ese principal hándicap que muchos inversores le asignan, ¿no? Que es la volatilidad extrema. Bueno, pues parece que está haciendo ahí un movimiento de consolidación que es muy importante. Otro de los datos que hoy tenemos que estar pendientes es el dato de empleo en Estados Unidos. Más allá de que creo que todavía no se ha publicado, y si se ha publicado ha sido en estos minutos, ¿por qué siempre despierta tanto interés este dato en los mercados? Bueno, porque al final esto es una cadena, ¿no? Esto es, para que los oyentes se hagan una idea, esto es como las fichas de dominó, que cada dato, cada situación va teniendo sus consecuencias. Al final, si el dato de empleo es malo, va a provocar que la Fed, que tiene dos objetivos principalmente, ¿vale? Que uno es controlar la inflación y el otro es el bienestar de la economía, pues si el dato de empleo es malo, pues se focalice más en que la economía sea sana que en la inflación. Entonces podría provocar que bajara tipos para aliviar la presión de las empresas, para aliviar la deuda, para fomentar el consumo y entonces se genere más empleo. Entonces esa es la importancia. Cuando el dato de inflación es malo y la inflación repunta, la Fed es menos probable que baje tipos. Cuando el dato de empleo es malo, la Fed es más probable que baje tipo. Por eso muchas veces vemos que un dato malo de empleo, en vez de provocar caídas en las bolsas, provoca que tengan ligeras subidas. ¿Por qué? Porque los inversores deducen que la Fed, para paliar ese mal dato de empleo, va a tener que relajar sus políticas monetarias. Antonio Hidalgo, como siempre, muchísimas gracias por prestarnos tu análisis en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias a ti, un saludo a todos. Bueno, señores, llegamos a la 1 del mediodía, así que nos vamos a los servicios informativos de radio, escuchamos el boletín de la 1, nos enteramos de todas las noticias que están sucediendo y volvemos aquí en Con Ánimo de Lucro. 1:05 del mediodía, 12:05 en Canarias. Seguimos Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, en el 105.7 de su FM si nos escuchan desde Madrid, en el streaming de radio si nos han accedido a nosotros a través de Libertad Digital, de la aplicación de libertaddigital.com y de Es Radio, o si nos están viendo en directo a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube en Es Radio, y si lo están escuchando en diferido, pues a través de cualquier podcast y en el vídeo de YouTube. No tienen excusa, nos pueden escuchar por tierra, mar y aire. Es lo que tenemos, los medios digitales, que nos pueden escuchar desde todas partes. Importante, nos vamos a ir a la mentira económica de la semana con Beatriz García, pero antes tengo algo que recordarles. Esta semana hemos tenido sentados aquí en el estudio a nuestros amigos de Cibislen. Cibislen, para quien no lo sepa, es una plataforma que se dedica a permitir acercar a todo el mundo, prácticamente desde cualquier estrato social, para cualquier bolsillo, la inversión inmobiliaria, sin la necesidad de tener que comprar una vivienda o de tener que reformarla y venderla o ponerla en alquiler. Ustedes pueden invertir, pueden exponerse a la inversión inmobiliaria desde 250 euros. ¿Cómo lo hace Cibislen? Bueno, pues muy fácil. Escoge a promotores que van a desarrollar una promoción inmobiliaria en distintas fases. Bueno, pues una de esas fases la financia Cibislen. ¿Y cómo la financia? Buscando inversores, que seríamos cualquiera de nosotros que quisiéramos invertir en Cibislen. ¿Qué ventajas tiene? Garantía inmobiliaria por un lado, y por otro que generalmente entre 15 y 20 meses, que es lo que duran estos préstamos que hace Cibislen a los promotores, nos
van a devolver alrededor de un 10 y un 13% de rentabilidad a nuestros ahorros. Es una muy buena alternativa para entrar en diversificar nuestra inversión dentro del mercado inmobiliario y hacerlo, en este caso, con una compañía que lleva ya muchos años, desde 2017 en el mercado, y que lleva demostrando un track record muy importante. No han tenido ningún problema de momento con las promociones a las que les presta el dinero mediante la inversión de cada uno de los clientes y por lo tanto, y si lo hubiera, pues no pasaría nada porque ahí estaría la garantía hipotecaria. Entre un 10 y un 13% de rentabilidad a través de esta fórmula que se conoce como crowdlending. Este era el recordatorio que les tenía que hacer. Pueden repasar la entrevista que tuvimos esta semana con nuestros amigos de Cibislen y ahora, eso sí, es momento de entrar con Beatriz García en esa mentira económica de la semana. Bea, ¿cómo estás? Muy buenas. Oye, muchas gracias por quedarte. Por supuesto, hombre. Hoy viernes ya, pues casi ya a la hora de comer, ya queda poco, yo desde luego tengo ya mucha hambre. Lo que no sé si tiene el mismo hambre Yolanda Díaz, porque creo que tiene todavía más menú para nosotros en materia laboral. Efectivamente. Yolanda Díaz estos días está pletórica, exultante, porque ha aprobado 2 medidas, una la ha conseguido llevar al Consejo de Ministros, que es la reducción de jornada laboral. Y bueno, pues ya sabemos que es un día histórico en Europa, en el mundo prácticamente, sienta un precedente tremendo, pero eso es solo lo que dice la ministra. Luego la realidad es que va a suponer un golpe a sobre todo las pymes, las micropymes, todos esos empresarios a los que les cuesta mucho sacar su actividad adelante porque no son tan productivos o no operan con tanta eficacia, rapidez, rentabilidad, solvencia que las grandes empresas. Ese es un problema de nuestro país y hemos hablado de él muchas veces. Pero bueno, tenemos esa puñalada laboral que ahora hablaremos de ella. Tenemos una segunda, que es la subida del SMI, que también la comentaremos, pero quiero hablar y quiero empezar esta sección por la tercera, la que ya está Yolanda Díaz preparando. Llevo 2 puñales ya en la espalda. En la espalda, pero nos queda un tercero. Te queda la estocada final. ¿Qué es esto? ¿Qué está preparando ya trabajo? Pues es el despido disuasorio o despido a la carta. Entonces, lo que quiere es cambiar el paradigma. Lleva ya mucho tiempo dejándolo caer en ruedas de prensa y en estos días también, como se ha hablado mucho del SMI, se ha hablado mucho de la reducción de la jornada laboral, ya han dejado caer en trabajo tanto Joaquín Pérez como ella misma el tema del despido disuasorio. Este despido ellos lo argumentan en que va a proteger a los trabajadores más vulnerables. O sea, tú ya no vas a acumular la misma cantidad de indemnización si te despiden si eres a lo mejor un hombre de 30 años que si eres una mujer de 55. O sea, el empresario va a tener que indemnizar más a esa mujer que al hombre joven. ¿Por qué? Porque trabajo va a considerar que ese perfil de despedido es vulnerable y hay que resarcirle con más dinero que sale a costa del bolsillo del empresario. O sea, encarecer todavía más los costes de contratación, pero de manera diferente. Pero hemos preguntado, y la primera pregunta que te surge, pero entonces a los que tú consideras que son trabajadores poco vulnerables, ¿les vas a bajar la indemnización? No. Eso no va a pasar. O sea, las indemnizaciones por despido, trabajo quiere que vayan a más. El PSOE pues tragará, porque al final acaba tragando, por mucho que Yolanda Díaz esté arrinconada y demás, sí que ha logrado colarles muchas medidas, no por nada, no por respeto a Yolanda Díaz o porque la consideren más lista, sino porque el PSOE está completamente a favor de la intervención del mercado laboral, y no solo del mercado laboral, sino de cualquier actividad de nuestra economía. Y aquí va el punto de la mentira. Tú te planteas entonces si entra en vigor estos despidos a la carta, por ejemplo, que un trabajador que no tenga mucho tiempo de cotización, pero que tenga, por ejemplo, 58 años. Digo 58 años específicamente porque son ejemplos que ha puesto la propia Yolanda Díaz. Porque otro de los ejemplos es que sea de la comunidad LGTBI, que está dentro de la vulnerabilidad. ¿Cómo va a saber el Ministerio de Trabajo o el propio empresario, si tiene que calcular la indemnización, que este empleado es
gay. LGTBI+. ¿Cómo se lo va a demostrar? ¿Le va a pedir pruebas, una foto con el novio? Es que es una cosa completamente, además, una intromisión en la intimidad del ciudadano que es tremenda. Aparte que tiene un efecto que yo no sé si a la señora Yolanda Díaz se le ha pasado por la cabeza. Esto al final es ponerle una piedra atada a una cadena, atada al tobillo del colectivo LGTBI, porque entonces, claro, el empresariado dirá, hombre, pues si resulta que voy a contratar a esta persona y resulta que esta persona, si luego no me funciona, echarla me va a costar un potosí, pues ya me buscaré yo a otra persona distinta que no me cueste un potosí si me he equivocado y no me da la productividad que me tendría que dar. Precisamente, o sea, tú si cuando llegue el momento de tienes una vacante, haces una serie de entrevistas para cubrirla y a ti el Ministerio de Trabajo te obliga a pagar más indemnización a una persona que sea homosexual, a una mujer o a un señor mayor, ¿les vas a contratar en el momento que estés haciendo el periodo de selección, el proceso de selección? ¿Les vas a contratar? Evidentemente no. Ningún empresario, o sea, la mentira económica aquí es tan evidente que es sorprendente que nadie le haya dicho a la ministra que es una auténtica aberración y que va a acabar perjudicando, pero fíjate, pasa con el socialismo, con todas las medidas, que acaba perjudicando a todos esos que presume de proteger. Si tú encareces el despido de las mujeres, nadie va a querer contratar mujeres, porque si llega un momento que las tienes que despedir, te va a costar muchísimo más caro. Y esto es un giro de 180 grados de lo que conocemos hasta ahora por la indemnización por despido, que se hace un cálculo del tiempo que llevas en la empresa, el salario, y te corresponde una indemnización. Y entras en un esquema de desigualdad que de nuevo va en contra de lo que supuestamente persiguen, ¿no? Tenemos que alcanzar más cotas de igualdad, pero si estás estableciendo la desigualdad. Estás estableciendo una penalización a todas esas personas que no entran dentro de los colectivos favorecidos por las nuevas indemnizaciones al despido. De todas maneras, por recordar, ¿no? Por si nos está escuchando alguien que de repente coge esta sintonía y dice, uy, que no están defendiendo las indemnizaciones al despido, pero qué clase de desalmados estoy escuchando yo en esta radio. Hombre, porque es que las indemnizaciones por despido son uno de los motivos fundamentales por los que el mercado laboral en España es absolutamente ineficiente. Completamente. Y por el que tenemos que soportar tasas de paro mucho mayores que las de nuestros homólogos en el mundo desarrollado. ¿Por qué? Pues porque supone una barrera enorme de entrada a la contratación y una barrera enorme de entrada a la reposición de empleados dentro de una misma compañía. Al final cambian las prioridades, cambian los objetivos de negocio, cambian las situaciones o la economía que atraviesa una compañía y por lo tanto tienen que ajustar sus estructuras, entre otras su estructura de empleados, también a esas circunstancias. Si tú lo que haces es meter una rigidez tan grande como la de las indemnizaciones por despido, que haces que una persona que ha estado trabajando para ti durante muchos años y que ya no te está cumpliendo una función que necesitas, si la tienes que echar, resulta que te descabalga el presupuesto de un año, y eso hace que al final no la puedas despedir, la tengas que quedar y tus resultados se vean comprometidos, que es lo que pasa en este país. Exactamente, seguro que todos nuestros oyentes conocen algún caso, ya sea de un empresario que tiene que mantener a un trabajador porque lleva 20 años en su compañía y que le puede descabalgar el presupuesto de un año, como dices, o incluso le puede llevar a la quiebra. O sea, te puede llegar a arruinar una indemnización, a lo mejor que es muy abultada, y de un trabajador que lleva muchos años en tu compañía. Y por el lado del trabajador seguro que también conocen casos de que está en una empresa donde ya no tiene alicientes, ya no tiene motivación, ya no puede dar más de sí, y está en la empresa porque dice, bueno, a mí que me echen, yo voy a hacer lo justito y que me echen porque me llevo la indemnización porque es un derecho adquirido y no quiero renunciar a él, o incluso que le ofrecen un trabajo mejor donde va a estar más motivado y dice no porque entonces pierdo todos estos años que llevo acumulando. Vamos, es que las indemnizaciones se obligan hasta a provisionar. Muchas empresas tienen que provisionarlas porque si no, no les salen las cuentas. Esto hace muchos años, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos que tienen gente contratada, y que este tipo de eventualidades, como bien dices, puede suponer la quiebra. Las grandes multinacionales también les hace pupa, pero no pero en la despiden más fácilmente. Pues sí. Beatriz García, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros, un placer.
Y llegamos a la recta final del programa de hoy y también de esta semana, y como siempre lo hago acompañado de uno de mis compañeros, amigos, Manuel Llamas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Director de La Trinchera. De nuevo un fin de semana exitoso habéis tenido y además cañero, como no puede ser de otra manera, desde La Trinchera. Aquí estamos para dar caña. Los tiempos que corren como para ser tibio. No, desde luego, desde luego. Y quien no es tibio tampoco es Antón Diez-Tubet, de Trade Republic. Ya lo saben todos nuestros oyentes, es el country manager de esta neobanco que viene de Alemania y que ha venido a cambiar un poco las cosas dentro de este sector y que lo está haciendo muy bien. Y es precisamente nuestro invitado de esta semana en Tu Dinero Nunca Duerme. Pues sí, lo tenemos una vez más para hablarnos de los mercados. Es un gran experto en materia financiera, en materia de inversión. Y además, en estos tiempos en donde hay una gran volatilidad con los mercados. Bueno, hemos visto lunes negro, varapalos en las bolsas, incertidumbre, con el tema de la irrupción de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial por parte de China, las consecuencias que puede tener eso para las grandes tecnológicas y, por lo tanto, también para la bolsa norteamericana. Hay que recordar que las grandes subidas que ha registrado el S&P 500 en los últimos años vienen de la mano de, básicamente, 7 compañías, las 7 grandes tecnológicas mundiales, y por lo tanto ahí se han visto también muy afectados, también con el oro en máximos, también con esas incertidumbres sobre la guerra comercial que está en el horizonte después de esas políticas proteccionistas, esas subidas de aranceles que ha anunciado Donald Trump, aunque de momento las ha pausado, porque aquí hay que recordar que Trump lo que realmente persigue son objetivos geopolíticos, así que veremos finalmente en qué termina esto, pero todo este tipo de cuestiones tiene impacto directo en los mercados. Y Antón, que es un gran conocedor de los mercados, pues nos va a aclarar algunos conceptos y nos va a arrojar luz sobre muchas de estas incertidumbres que recorren en estos momentos las bolsas mundiales. Bueno, vamos a preguntarle sobre esa incertidumbre y sobre cómo... Sobre todo, Manu, una de las cosas que yo creo que más agradecen los oyentes de Tu Dinero Nunca Duerme es que les digamos cómo el inversor particular expuesto a esta información, a esta volatilidad, a este ruido que mediático, en muchas ocasiones más que otra cosa, pues cómo enfrentarse a ese ruido cuando empiezan a temblarle las piernas, cuando empieza a cuestionarse cosas, cuando dice, hombre, a lo mejor, fíjate, yo me he indexado, entre otros, al S&P 500 y después de todo lo que estoy leyendo, todo lo que estoy viendo, lunes negro, de repente las 7 magníficas, la ponderación de las 7 magníficas dentro del S&P 500, etcétera, a lo mejor tengo que cambiar mi estrategia de cabo a rabo. No. Pausa, ¿no? Hay que, vamos a preguntarle a Antón cómo tenemos que digerir este tipo de ruido de mercado, sobre todo para que no nos conduzca a tomar decisiones que pueden llegar a ser irreversibles en lo que a composición de patrimonio se refiere, ¿no? Hay que abstraerse del ruido porque los mercados son siempre cambiantes, son volátiles, digamos que es una locura el día a día, el intradía. No sabes qué va a hacer el mercado, no sabes qué van a hacer los índices y tampoco las acciones particulares, y de ahí precisamente la importancia de tener una estrategia. Es posible sacar rédito y ventaja precisamente de esa volatilidad, pues aplicando el sentido común, y de la mano de Antón lo vamos a analizar. Además, hay que recordar, Trade Republic, que precisamente es un neobanco, broker además que permite pues lo que siempre hemos defendido en esta casa, ¿no? La inversión automatizada, sistemática, abstraerse el ruido, seguir tu estrategia y sacar ventaja del interés compuesto. Y además un tema muy importante porque dentro de Trade Republic cuentan con una amalgama de productos financieros de lo más variado, incluido un producto poco conocido, pero que es conveniente conocer en profundidad, que son los ETFs. Y yo creo que sobre esto, fíjate que hemos hablado de los ETFs en muchos programas, pero tampoco le habíamos dedicado así demasiado tiempo a profundizar en el producto para que nuestros oyentes precisamente conozcan cómo funcionan, qué les diferencia de los fondos de inversión tradicionales o de los fondos de inversión indexados, pero las diferencias son importantes porque
Igual que hay diferencias que, digamos, inclinan la balanza a favor de los fondos de inversión, por ejemplo, ese diferimiento fiscal o esa posibilidad de traspasar fondos sin necesidad de tener que pasar por Hacienda, cosa que no acompaña al ETF, porque el ETF, al ser cotizado y funcionar como una acción, cuando quieres cambiarlo, pues tienes que vender, pasar por caja y comprar de otro, pero a su vez también tiene una serie de ventajas muy importantes este producto frente a los fondos de inversión, y todo esto lo tenemos que analizar en profundidad. Recordemos que, como bien decías, uno de las actividades que más promueve Trade Republic entre sus propios inversores es el que vayan haciendo planes de ahorro sistemáticos basados, bueno, tienen acceso a acciones, tienen acceso a criptos, pero al final uno de los planes de ahorro e inversión sistematizado de cara a futuro y muy diversificado es una inversión a través de ETFs, que son productos que además tienen una sencillez de contratación brutal, porque lo único que tienes que hacer es, dentro de, en este caso, dentro de Trade Republic o de la aplicación que cada uno use, es darle a comprar, oye, yo quiero comprar tantos ETFs de, pues, por ejemplo, de la bolsa argentina, que existe un ETF que replica la bolsa argentina. Bueno, pues entras ahí, compras el ETF, lo tienes ya adquirido. El ETF es una forma de invertir muy sencilla, muy práctica, pero que es un producto muy desconocido para muchos inversores particulares, que efectivamente replica índices de todo tipo, de lo más variado. Existe un auténtico universo de ETFs, y a diferencia de los fondos de inversión, los ETFs lo que tienen es que funcionan como una acción, cotizan en el mercado de forma constante, en tiempo real. Tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que es liquidez inmediata. Puedes comprar y vender en cualquier momento al precio de cotización en ese justo momento en el mercado. Desventajas, pues justo lo que estás diciendo. No tiene exención fiscal, de tal forma que en el momento en el que vendas, en ese sentido funciona como igual que una acción de cualquier empresa cotizada. En el momento en el que vendes, si tienes beneficios, tienes que pasar por caja sí o sí. No puedes hacer un traspaso con exención fiscal, que es justo lo que existe en el caso de los fondos de inversión. Pero, como digo, es un producto muy interesante para poder comprar en una variedad de activos de lo más variado, de lo más diverso, índices, y por lo tanto, pues indexarte a todo tipo de bolsas, de carteras, etcétera, porque hay un auténtico mundo de ETFs. Así que es importante conocer tanto el producto como su funcionamiento y su naturaleza. Y además saber cómo distinguir ETFs que te gusten más o que te gusten menos, porque evidentemente cada uno de estos activos tienen su información, tienen su gestora detrás. Puedes ver de qué manera, con los distintos índices y los distintos múltiplos que se manejan, pues puedes ver la capacidad que tiene esa gestora de replicar el índice que realmente quiere replicar. Los hay que lo replican mejor que otros. Los hay que lo replican mejor que otros, lo que puede ser bueno y malo a la vez. Esto es muy curioso, ¿no? Dices, es que el mío no lo está replicando muy bien ya, pero es que si no lo replica bien y cuando el índice que quiere replicar cae y el tuyo, por no replicarlo bien, está subiendo más de lo que cae el índice, pues oye, a lo mejor ahí tienes una ventaja. Pero generalmente cuando uno elige un ETF, al final lo que quiere es que su referencia sea precisamente el índice en el que ha querido invertir. Y detrás hay gestoras. Tú puedes comprar un ETF que sea de Vanguard, por ejemplo, de la gestora más importante del mundo que puso en marcha Vogel, y ahí los tienes. Y además, una de las ventajas importantes es el precio, porque los ETF, la contratación de ETF los tienes desde 0,02 euros. Casi no hay comisiones, son productos sin prácticamente costes, es una de sus grandísimas ventajas, e incluso, como el mercado es así de maravilloso, hay ETFs incluso de gestión activa. También. No solo de gestión pasiva, no solo ETFs que replican de la mejor forma posible determinados índices o carteras, sino que incluso hay ETFs de gestión activa, donde se rebalancean las carteras, donde hay una gestora detrás y hay pues una decisión razonada por parte de diferentes gestores. El mundo de los ETFs, un mundo de lo más variado
y de lo más interesante que es fundamental conocer. Y que ayuda y mucho a invertir, sobre todo al pequeño ahorrador. En el momento que comprendes el funcionamiento de los fondos de inversión, en el momento en que comprendes, por lo tanto, el funcionamiento de los ETFs, se te abre un mundo enorme de posibilidades, a precios, a costes absolutamente de risa, de derribo, y son productos que en otras latitudes están extendidísimos. La mayor parte de los inversores particulares, de los pequeños inversores, ya los utilizan. En Alemania, en Estados Unidos se han popularizado muchísimo precisamente por eso, porque te pone al alcance de la mano un tipo de inversión que hasta hace nada estaba reservada únicamente para los grandes patrimonios que podían permitirse ese tipo de inversiones. Ahora, con comisiones muy bajas y apenas a 3 clics en tu aplicación, tienes la posibilidad de exponerte al crecimiento del mundo mediante estos productos llamados ETF. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con Antón Diez-Tubet el próximo domingo. Vamos a recordar la hora, Manuel, de 2 a 3 de la tarde. Siempre, todos los domingos. Y luego, que lo quieren ver en YouTube, también pueden. Podcast. Que lo quieren ver en Libertad Digital Televisión, ahí también estamos. Que lo quieren escuchar en podcast, en todas las plataformas. Y ahí seguimos, con no una hay comunidad excusa. creciente. Bueno, y en La Cuadrilla también. También. Nos pueden también seguir en La Cuadrilla. Por cierto, tenemos ya 2 cursazos. El de Gustavo de Oro, ojo, Tenemos 2 cursos, uno de iniciación en bolsa para todos aquellos que no sepan lo que es la bolsa, incluso que no sepan cómo ahorrar. Es un curso de iniciación en el mundo de la inversión que es fundamental. Y luego, para aquellos que les gusta el metal amarillo, el mejor curso que hay sobre inversión en oro de la mano de Gustavo Martínez. Bueno, pues ahí, contenido adicional, contenido nuevo para todos ustedes también en La Cuadrilla de Tu Dinero. Manuel, nos vemos el domingo, mucha suerte este fin de semana y te estaremos escuchando. Un abrazo. Muchas gracias. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias, como siempre, por estar ahí un día más, escuchando aquí en Con Ánimo de Lucro, o viéndonos, que también lo pueden hacer también en directo a través de YouTube. Aquí les espero la semana que viene, el lunes, sin falta, a las 12, aquí en esta sintonía. Y ahora disfruten de toda la programación de radio y de toda la programación del fin de semana. No se pierdan La Trinchera, no se pierdan Economía para Todos, no se pierdan Tu Dinero Nunca Duerme. Aquí siempre estamos dándole a lo importante, a la economía. Sean muy felices, amigos. Es Radio Libre Mercado, 105.7 FM.